Vamos a dar inicio al repaso de la lección, en donde estoy seguro aprenderemos cosas bastante interesantes y de gran provecho para nuestra vida espiritual. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más, me siento muy feliz. Quiero enviar un saludo especial a todos los cibernautas y a todos los telespectadores que nos están viendo por los diferentes medios de difusión. Amigos, conocidos y hermanos en Cristo Jesús. Que este tema que vamos a tener en esta mañana sea de gran bendición y de provecho en su vida tanto espiritual como intelectual. Bien, hoy vamos a hablar acerca de el origen y la naturaleza de la Biblia. Al tener un acercamiento a la Escritura, tenemos que partir de la premisa de que la Biblia no es un libro común y corriente. Aunque la Biblia es un libro literario, no está basado solamente en la literatura. La Biblia, en pocas palabras, es la palabra de Dios. Ahora, al ser la Biblia la palabra de Dios, su origen es divino y su naturaleza es espiritual. Sencillamente porque viene de parte de un ser que es tanto divino como espiritual. Leamos algunos textos que nos confirman esta tesis que acabamos de mencionar a continuación. En Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 24, nos dice lo siguiente acerca de la naturaleza de Dios, de donde procede su palabra. Dice el texto: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si pudiéramos describir la naturaleza de Dios, la Biblia nos da un concepto y nos dice que la naturaleza de Dios es espiritual. Es un tema muy profundo en el que necesitaríamos solo un tópico para ahondar en él, pero básicamente el punto aquí es que la naturaleza de Dios es espiritual y todo lo que proviene de Dios es espiritual. Por esa razón su palabra es de origen espiritual, porque procede de un Dios cuya naturaleza es espiritual. En el trasegar de la lección vamos a entender un poco el concepto de lo que es espiritual. En Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 14 nos dice lo siguiente. Mire qué interesante este texto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjense qué interesante. El hombre natural es el hombre carnal, es el hombre común y corriente, es el hombre con su vieja naturaleza pecaminosa, ese es el hombre natural. Ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, las cosas de la palabra de Dios se han de discernir de forma espiritual para que se puedan entender. Porque de lo contrario, no va a ser posible tener una comprensión cabal e íntegra del texto si no nos acercamos de forma espiritual al texto. Ahorita vamos a entender qué significa acercarse de forma espiritual al texto. Ahora miren, el texto es interesante cuando dice que el hombre común o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si pudiéramos escribir en palabras un poco diferentes este texto, podríamos hacerlo de la siguiente manera. El hombre natural o el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios o no puede entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sería locura para él al tratar de entenderla carnalmente. ¿Por qué? Porque como la palabra de Dios es espiritual, se tiene que discernir de forma espiritual. Yo sé que ahora en estos momentos puede que algunos no estén entendiendo muy bien lo que significa de forma espiritual, pero va a quedar muy claro cuando finalicemos el tema.
Ahora fíjense ustedes qué interesante. La escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es solo el Espíritu Santo el que nos ayudará a tener una mejor comprensión de la escritura. Mire lo que dice segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que quien inspiró a los hombres de Dios para escribir la escritura fue el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres de Dios para escribir la escritura, el Espíritu Santo es la persona idónea o el mejor maestro para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Mire cómo lo demuestra Juan, el capítulo 16, versículo 13. Allí en el Evangelio, el mismo Jesús les está diciendo a los discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, y allí el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, quien inspiró a los hombres de Dios para escribir el texto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Es decir, la persona que mejor nos puede ayudar a entender esta revelación es la persona del Espíritu Santo, ya que Él inspiró a los santos hombres de Dios, ya que Él es el autor del texto escrito. Ahora fíjense ustedes, decíamos que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, se nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir de manera espiritual. Definitivamente, como la Biblia es un libro que proviene de Dios, es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, es de origen divino y es de naturaleza espiritual. Ahora, ¿qué significa que es de origen divino y que es de naturaleza espiritual? El texto en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 nos lo aclara. Al acercarnos a la escritura, tenemos que hacerlo de forma espiritual a través de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Es sencillo. En la escritura, como no es un libro mera o netamente literario, no se trata solamente de literatura, sino que es palabra de Dios. Al acercarnos a ella tenemos que hacerlo a través de la fe. Eso significa que debemos acercarnos a ella de forma espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas de la escritura que no van a ser fáciles de entender desde la lógica humana o desde el punto de vista del concepto humano. Voy a poner solo un ejemplo. El hecho de que Jesús haya caminado sobre las aguas no tiene explicación. No podemos entender eso. Si nosotros abordamos el texto desde el punto de vista científico o lógico humano, Jesús nunca pudo haber caminado sobre las aguas, porque hay una ley establecida en nuestra tierra que se llama la gravedad. Y por la gravedad es imposible que un ser humano camine sobre las aguas, porque la gravedad lo va a traer hacia el centro de la tierra, se va a hundir, en pocas palabras. Ahora, si nosotros nos acercamos de forma carnal al texto, tratando de entender de forma natural el texto, vamos a tener conflictos. Y para nosotros, de forma carnal, el texto va a ser una locura, porque esa parte de la escritura no se discierne carnalmente. Esa escena de la vida de Cristo se discierne de forma espiritual a través de la fe. Es decir, yo no entiendo cómo Jesús pudo caminar sobre las aguas, pero yo sí sé que Él puede hacerlo, porque Él está por encima de las leyes que Él estableció. Y a Él se sujetan las leyes. Aunque Él se sujeta a las leyes, pero en ocasiones especiales las leyes se sujetan a su autor, a su creador. Por esa razón,
al tratar de entender ese texto, tenemos que hacerlo de forma espiritual a través de la fe. A través de la lógica humana tendríamos conflictos para entender ese texto, porque no es posible entender ese texto a través de la lógica humana. Ahora fíjense, es obvio que como la Escritura es un libro espiritual y es un libro sobrenatural, y en ella hay relatos sobrenaturales que no tienen explicación humanas, al acercarnos a ella tenemos que hacerlo a través de la fe. Y es lógico y es obvio eso. Pero ¿por qué nos tomamos la molestia de explicar esta situación? Y la respuesta es sencilla. Hay mucha gente que no se está acercando a la Escritura de la manera correcta. Incluso hay un movimiento dentro de la iglesia que estudia la Biblia con un método que se llama la crítica histórica o el método crítico histórico, que ha tenido una variante en la actualidad que se llama la nueva crítica, que según las personas precursoras de este método, dicen que la Biblia tiene que interpretarse solo desde el punto de vista literal y científico. Es decir, que lo que no tiene explicación en la Escritura sencillamente es un simbolismo. Eso de que Cristo caminó sobre las aguas no puede ser real, porque eso científicamente no tiene explicación. Ahora, como no tiene explicación, no se puede entender, entonces eso es un simbolismo. Eso quería transmitir otra idea, no precisamente el hecho de que Jesús haya caminado sobre las aguas. Es decir, para este método de estudio, lo sobrenatural y lo milagroso no tienen un valor protagónico en la Escritura. Para este método de estudio, simplemente Dios pierde todo el poder que lo caracteriza. Así que esto es serio. Al acercarnos a la Biblia tenemos que hacerlo de forma espiritual para poder tener una mejor comprensión del texto. Al final del tema vamos a terminar de concluir esta primera tesis. Ahora fíjense ustedes, la Biblia es una revelación divina. Esto significa que procede de Dios, por lo tanto es de naturaleza divina. Por esa razón vamos a encontrar una constante en la Biblia, un común denominador en la Biblia, lo vamos a encontrar siempre. Por ejemplo, Dios dijo, o dijo Dios, o vino palabra de Jehová. ¿Por qué razón? La razón es sencilla. Dios es el autor de la Biblia. Los hombres escribieron la Escritura, hombres que Dios eligió para que la escribieran. Pero es Dios quien es el autor de la Escritura. No hay otro autor sino Dios. Por esa razón el común denominador en la Escritura es dijo Dios y vino palabra de Jehová. Porque los escribientes escribieron, valga la redundancia, valga la expresión, lo que Dios les dictó. Más adelante vamos a hablar del proceso de inspiración. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses el capítulo 2 versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, porque los discípulos y los apóstoles hablaban la palabra de Dios, la recibisteis no como palabra de hombre. Fíjense ustedes, ellos están afirmando aquí que la palabra de Dios que ellos predicaban no eran palabras de ellos, no eran palabras de hombres. Su autor era Dios. ¿Por qué decía? Sino que la recibisteis según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando el apóstol Pablo dice la cual actúa en vosotros, está refiriéndose a que la palabra de Dios tiene poder de transformar la vida. Está refiriéndose a que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahora fíjense qué interesante. El apóstol Pablo se regocija en que cuando ellos fueron a Tesalónica a hablar de la palabra de Dios, ellos no recibieron la palabra de Dios como palabras humanas, sino que las recibieron según es verdad la palabra de Dios, porque proviene del cielo. Este libro es el pensamiento de Dios traducido al lenguaje humano. Mire lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 19 al 21.
Tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando habla palabra profética, no se está refiriendo solo a profecías apocalípticas, mesiánicas o clásicas. Se está refiriendo a todo el conjunto profético de la Escritura, es decir, a toda la Biblia, a toda la palabra de Dios, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir ese texto? Es sencillo. Nosotros no podemos abordar el texto solo desde el punto de vista del yo opino, yo creo, a mí me parece, yo entiendo de esta manera. Porque la Escritura, como dice el texto, no es de interpretación privada. Hay un método, hay un mecanismo, hay una dinámica para poder entender el texto bíblico de forma objetiva y acercarnos de forma acertada y de forma más aproximada a lo que el texto quería, el autor quería transmitir cuando escribió ese texto, cuando escribió ese relato. Y para ello yo tengo que hacer hermenéutica y para ello yo tengo que hacer exégesis, que ya hablamos un poquito de ello en la primera clase, pero seguiremos hablando de esto en los próximos días. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, los hombres de Dios no escribieron lo que a ellos se les ocurrió. Por ejemplo, mucha gente que me conoce sabe que a mí me gusta la poesía y sabe que a mí me gusta escribir poesía. Y cuando se me ocurre algo, yo simplemente lo escribo. Yo no puedo decir que eso que se me ocurrió vino de Dios. Esas son ocurrencias que se me vienen a la mente a partir de mi experiencia y la relación que tengo con el medio ambiente que me rodea y la interacción que tengo con la gente que me rodea y con los eventos que ocurren. Pero eso fue algo que se me ocurrió y yo lo escribí. No puedo decir que eso es de origen divino. Cosa totalmente diferente le ocurrió a los apóstoles, a los discípulos y a los profetas de la Biblia. Ellos no escribieron lo que se les ocurrió, sino que escribieron lo que Dios les inspiró en su pensamiento. El texto termina diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron la palabra que Dios colocó en el pensamiento de ellos. Ellos escribieron la palabra que Dios colocó en sus mentes. Ahora fíjense ustedes, en Génesis, el capítulo 9, versículo 8, encontramos esta misma constante. Dios, siempre que se revela al profeta o al escribiente, siempre se dirige de la siguiente manera. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo. Fíjense, y si ustedes se van a dar cuenta más adelante, van a encontrar qué fue lo que Dios le dijo a Noé. Pero fíjense, es Dios quien se dirige a Noé. Es decir, que las palabras que Noé predicó, que Noé anunció, fueron las palabras que Dios le dio. No fueron las palabras que se le ocurrieron a él. En Éxodo, el capítulo 20, versículo 1, al Señor relatar los mandamientos al pueblo de Israel, el texto en la introducción empieza diciendo, y habló Dios todas estas palabras. Es decir, lo que hay en la Biblia es palabra de Dios, porque Dios siempre es el que habla en la escritura y el escribiente o el profeta se limita solamente a escribir lo que Dios le inspira. En Primera de Samuel capítulo 15 versículo 10 encontramos otro ejemplo. Dice así, y vino palabra de Jehová a Samuel. Por esa razón la Biblia es la palabra de Dios, porque el profeta y el escribiente escribieron lo que Dios les dijo o lo que Dios les inspiró en su pensamiento. En Isaías capítulo 38 versículo 4 encontramos, entonces vino palabra de Jehová a Isaías. Todo lo que escribió Isaías vino de Jehová porque es palabra de Jehová. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios. Jeremías capítulo 29 versículo 30 dice,
Y vino palabra de Jehová a Jeremías, la misma constante que en Isaías. En Jonás, el capítulo 1, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás. En Ageo, el capítulo 1, versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. En Zacarías capítulo 1, versículo 1 dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Y así sucesivamente podría citar muchos otros textos más, pero la constante va a ser siempre que el profeta escribe la palabra de Jehová, lo que Dios le inspiró, lo que Dios le dijo, lo que Dios le habló a su pensamiento, lo que Dios le habló a su oído o lo que Dios le reveló. Podemos concluir entonces que aunque fueron hombres los que escribieron la Biblia, el verdadero autor de este libro es Dios. El hombre fue solo el instrumento que Dios usó para verter su divina palabra al lenguaje humano. Ahora, yo quiero que hablemos un poquito del proceso de inspiración. La palabra de inspiración proviene de un vocablo griego theoneustos. Y la palabra theoneustos traduce literalmente soplada por Dios. Lo que quiere decir es que la Biblia fue soplada por Dios al escribiente. Fue soplada por Dios al profeta. Fue soplada por Dios a la persona que Él escogió para que escribiera sus palabras. Mire por ejemplo cómo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Utilizando el término inspiración dice, toda la escritura es theoneustos por Dios. Es decir, toda la escritura es soplada por Dios, es inspirada por Dios. Y no solamente es inspirada por Dios, sino que es útil. ¿Para qué es útil en nuestra vida? Número uno, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21, se utiliza el mismo vocablo theoneustos, que traduce soplada por Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo theoneustos por el Espíritu Santo, siendo inspirados por Dios. Mire qué interesante. Así que la palabra de Dios fue soplada al receptor, fue insuflada en sus narices para que el receptor, para el escribiente o para que el profeta a quien se le reveló escribiera la palabra de Dios o escribiera el pensamiento de Dios o tradujera el lenguaje divino al lenguaje humano. Toda la escritura, absolutamente toda la escritura fue inspirada por Dios. Significa que Dios fue quien guió el proceso de la creación de la escritura o de la formación de la escritura. Dios estuvo presente en todos los 1500 o 1600 años en que permaneció el texto en su formación, en que duró el texto en su formación. Dios estuvo presente en cada etapa. Hablábamos en la primera clase que hubo la etapa paleotestamentaria, intertestamentaria y neotestamentaria, las diferentes etapas por las cuales atravesó el proceso de formación de la escritura. En todas esas etapas Dios estuvo presente. Por eso en la escritura hay unidad de pensamiento. Por eso nada se contradice en la escritura, porque es de un único autor. El mismo autor que le habló a Moisés, le habló a Juan en el Apocalipsis. Por eso el relato de Apocalipsis con el relato de Génesis es congruente y es consecuente. Por eso Génesis concluye en el libro de Apocalipsis. Ahora no podemos hacer un estudio de cómo Génesis se concluye en el libro de Apocalipsis, pero sería interesante hacerlo más adelante. Pero fíjense ustedes, la palabra de Dios fue inspirada por Dios, fue soplada por Dios. Ahora fíjense,
El proceso de inspiración por parte de Dios se da a los hombres de varias formas, de varias maneras. Es decir, Dios sopla sus palabras al profeta de varias maneras. En la Escritura están esas diferentes formas en las que Dios mostró, inspiró o sopló sus palabras. Una de las primeras formas es a través de visiones y de sueños. Tenemos, por ejemplo, a Daniel, que tuvo visiones y tuvo sueños. Tenemos, por ejemplo, a Juan, que tuvo la gran visión en Patmos. Tenemos, por ejemplo, a Pedro. ¿Recuerdan el relato de Hechos 10? Hechos el capítulo 10, donde Pedro tiene un éxtasis. La palabra éxtasis allí en griego traduce visión. Tuvo una visión. ¿Y qué fue lo que vio Pedro? Un lienzo que bajaba del cielo con toda clase de animales inmundos. Es decir, que Dios allí lo inspiró a través de una visión. Dios allí le sopló el mensaje que quería que Pedro entendiera a través de una metáfora, a través de una visión metafórica, a través de una visión simbólica. Y así hay otros ejemplos en la Escritura. Pero también otra forma en la que Dios inspiraba es que Dios se dirigía a los profetas o al escribiente de forma literal. Es decir, de forma literal ellos escuchaban la voz de Dios. No sé si recuerdan, por ejemplo, Samuel, cuando era un niño todavía. Samuel escuchaba la voz de Dios que le hablaba. Y Samuel pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Y escuchó la voz 3 veces. Y la última vez fue donde Elí captó que era Dios quien le estaba hablando. Y Elí le dice a Samuel, cuando vuelvas a escuchar la voz, dice, habla que tu siervo escucha. Porque Elí sabía que quien le estaba hablando a Samuel era directamente Dios. Así que Dios también habla de forma literal y de forma directa al escribiente o al profeta. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura, como el caso de Eliseo, como el caso de Elías, por ejemplo, entre otros. Pero también el proceso de inspiración se da de la siguiente manera. Hubo quienes fueron guiados por el registro de los acontecimientos e incluso incidentes históricos, como es el caso de Lucas, por ejemplo. Solo voy a poner ese ejemplo. Lucas, Dios no se le reveló ni en sueño ni en visión. Dios no le habló directamente al oído. De hecho, Lucas no fue uno de los discípulos de Cristo. Lucas se convirtió al cristianismo a través del mensaje que los discípulos de Jesús o los apóstoles llevaron por el mundo entero. Y Lucas precisamente escribe el Evangelio de Lucas y el Tratado de Hechos, donde narra todo lo que hicieron los discípulos, precisamente para el contexto en el que él se movía, el medio en el que él se movía, que eran las naciones diferentes al pueblo de Israel, generalmente los griegos, los romanos, etc. Ahora fíjense ustedes, cuando nosotros leemos el libro de Lucas y el libro de Hechos, nos damos cuenta que lo que Lucas llevó a cabo fue un proceso de investigación. Utilizando todo un método de investigación, se fue a las fuentes directas, a los testigos oculares, preguntando, indagando la vida de Jesús. Se fue a fuentes fidedignas. ¿Cómo sabemos que se fue a fuentes fidedignas? Sencillo, porque el Evangelio de Lucas es totalmente congruente y no se contradice y es totalmente consecuente con el mensaje de Mateo, con el mensaje de Marcos, incluso con el mensaje de Juan. Ahora fíjense, si ustedes se dan cuenta, Mateo y Juan fueron testigos oculares de la vida de Jesús. Otro ejemplo claro lo vemos en Mateo. A Mateo no se le mostró una revelación. A Mateo Dios no le habló directamente. Y Mateo era el publicano. El que Jesús llamó, estaba cobrando los impuestos. Y Jesús lo llamó y él se levantó y siguió a Jesús. Jesús le dijo, sígueme, y lo siguió sin tardanza, sin premura alguna. Y Mateo, después que Jesús muere, Dios lo induce, lo inspira para que escriba el libro de Mateo. Pero ¿cómo escribió Mateo el Evangelio de Mateo? No lo escribió porque Dios se lo reveló o Dios le habló. Dios le dio el impulso, la necesidad de escribir la vida de Cristo. Pero ¿cómo la escribe Mateo? Basado en todas
en toda la vida de Cristo que él presenció, en todos los momentos que él presenció durante la vida de Cristo. Porque Mateo estuvo 3 años y medio con Cristo. Y en esos 3 años y medio, Mateo escribió todo lo que vio de Cristo Jesús de forma directa. Mateo vio a Cristo resucitando a Lázaro, Mateo vio a Cristo sanando a la suegra de Pedro, Mateo vio a Cristo limpiando al leproso, Mateo vio a Cristo resucitando al hijo de la viuda de Naín, etcétera, etcétera. Es decir, Mateo fue un testigo directo de la vida de Jesús y con propiedad pudo escribir el texto. Pero su inspiración fue diferente. Dios lo motivó, Dios lo impresionó a escribir lo que vio acerca de Cristo Jesús. Pero por esa razón Mateo no es menos inspirado que Daniel o que Juan, en donde Dios se reveló de forma directa. No, tienen el mismo grado de inspiración. Solo que la inspiración fue de forma diferente. Espero que esté quedando claro este tópico. Ahora fíjense ustedes, para no seguir ahondando en eso mismo, en la primera clase hablábamos que la inspiración se da de 2 maneras. Se da una inspiración verbal y se da una inspiración de pensamiento. ¿Qué significa inspiración verbal? La inspiración verbal es cuando Dios dicta las palabras directamente. Por ejemplo, el caso de los 10 mandamientos. Dios se tomó el trabajo ni siquiera de dictarlos, se tomó el trabajo de escribirlos. Eso es inspiración verbal. Dios dicta y la persona escribe lo que Dios le dice. Es el caso de Moisés con la gran mayoría del Pentateuco. La gran mayoría del Pentateuco, de hecho, se dice muy malamente la ley de Moisés, no era la ley de Moisés. Se dice muy malamente la ley mosaica, no era la ley mosaica, era la ley de Dios. Porque fue Dios quien le dictó todas las leyes civiles, todas las leyes ceremoniales, toda la ley moral, todas las leyes de higiene a Moisés. Y Moisés se limitó a escribir lo que Dios le decía verbalmente. Por lo tanto, lo que le ocurre a Moisés es inspiración verbal, no es inspiración de pensamiento. Moisés pudo tener inspiración de pensamiento en el libro de Génesis. Se cree, se presume que Moisés lo que tuvo al momento de escribir el Génesis fue una revelación a través de una visión o de un sueño. Dios le reveló a Moisés a través de una visión o de un sueño el libro de Génesis. Por esa razón Moisés pudo escribir el libro de Génesis. Dios inspiró a Moisés a escribir el libro de Génesis. Dios motivó a Moisés a escribir el libro de Génesis. Y Dios motivó de forma verbal a Moisés a escribir el Pentateuco en general, a escribir su ley. El caso de Juan, por ejemplo, de Juan el apóstol con el mensaje que el mismo Jesús directamente le dio a las iglesias de la Odisea. Si nosotros leemos el mensaje a las 7 iglesias, entre ellas la iglesia de la Odisea, que son los periodos por los cuales atravesó la iglesia de Dios, nosotros podemos darnos cuenta de que Juan se limitó a escribir de forma directa, de forma verbal, lo que Jesús le dictaba, lo que el ángel le dictaba de parte de Jesús. Eso se llama inspiración verbal. El hombre, el escribiente, el instrumento se limita a escribir lo que Dios le dicta, literalmente o textualmente. Pero también está la inspiración de pensamiento, donde Dios da la revelación, donde Dios da la impresión en la mente del profeta y permite que el profeta escriba lo que vio o se le reveló de acuerdo y hasta donde sus capacidades intelectuales y académicas se lo permitan. Por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel recibió la revelación a través de sueños y a través de visiones, y Daniel, después que recibe la revelación, con sus propias palabras, con su propio lenguaje, de acuerdo a su intelecto y su capacidad académica, él escribe lo que vio a través de esa revelación, manifestada en un sueño o manifestada en una visión. Juan, por supuesto, el libro de Apocalipsis, la gran parte del libro de Apocalipsis, Juan ve la visión. Y después que Juan ve la visión, comenzó a escribir lo que él vio con sus propias palabras. Por esa razón la escritura es la fusión de un trabajo que se lleva a cabo entre una fuerza divina, que vendría siendo Dios, y
la voluntad humana que vendría siendo el ser humano. Hay una sinergia indivisible en ese aspecto en la palabra de Dios. El caso, por ejemplo, de los salmos. Por ejemplo, David, Dios no le habló y Dios no le dijo nada a David. Y David escribió muchos salmos lindos. Pero ¿quién inspiró a David? Lo inspiró Dios. David comenzó a contemplar la naturaleza y en la naturaleza comenzó a ver a Dios en cada detalle. Comenzó a observar los acontecimientos y en los acontecimientos comenzó a ver a Dios en cada detalle. Y de acuerdo a lo que veía, Dios le impresionó en su mente y David fue motivado a escribir los salmos y por esa razón los salmos son tan inspirados como lo fue el libro de Daniel y como lo fue el libro de Juan. Caso de Mateo, caso de Marcos, caso de Lucas y caso de Juan con sus evangelios. Dios no se les reveló de forma directa, pero fueron motivados a escribir lo que ellos habían visto y lo hicieron con sus propias palabras. Por esa razón en la escritura hay diferentes estilos literarios, porque las personas que escribieron el texto fueron diferentes. Más de 40 autores participaron en la creación o en la escritura de este libro. Y cada uno tenía sus diferentes niveles académicos. Por eso hay diferentes estilos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Ahora fíjense en qué interesante. Quiero resumir todo esto que he dicho a través de una cita que se encuentra en El conflicto de los siglos, en la introducción que hace Elena de White a ese libro, en la página 8 y página 9. Ciertamente es una cita cortita. Dice así, resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Y sin embargo, fue escrito por manos humanas. Y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Fíjense qué interesante. La diversidad de estilos que hay en la Biblia, el narrativo, el poético, el profético, etcétera, etcétera, muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Cada uno de ellos escribió de acuerdo a sus capacidades. Les voy a poner solo un ejemplo. Cuando Pablo escribió sus cartas, Pablo escribe de acuerdo a su capacidad intelectual y académica. Y obviamente la forma de escribir Pablo era una forma mucho más rica, más abundante en palabras. Su léxico era un léxico mucho más rico porque Pablo era estudiado, hablaba 4 idiomas, era un académico y era un intelectual impresionante. Su retórica era impresionante. Conocía más palabras que otros discípulos u otros apóstoles. Tenía mejor gramática, sabía dónde colocar un punto, sabía dónde colocar una coma, por ponérselo un ejemplo. En ese tiempo no se utilizaban ni puntos ni comas, eso es actual. Pero por poner un ejemplo, sabía mejor gramática que otro porque él había sido un universitario. Tenía mejor ortografía, si en ese momento había buena o mala ortografía, porque era un universitario. Entonces, cuando Pablo escribe una carta, sus cartas no tienen la necesidad de ser editadas porque ya Pablo las escribe de forma perfecta. Porque su capacidad intelectual se lo permite. Pero si vamos a una carta de Pedro, quizás en esa carta de Pedro, si fuéramos nosotros editores, hoy día tendríamos que corregirle a Pedro la gramática. Tendríamos que corregirle a Pedro la ortografía. Tendríamos que corregirle a Pedro su estilo literario. ¿Por qué razón? Porque Pedro no tenía el mismo nivel académico. Ahora, tanto lo que dijo Pablo como lo que dijo Pedro tienen igual de importancia autoritativa para nosotros. ¿Por qué? Porque ambos fueron inspirados por Dios. Pero Dios no les inspiró las palabras, Dios les inspiró el pensamiento. Dios no inspiró las letras ni la gramática. Dios inspiró a la persona y la persona, de acuerdo a su capacidad académica y su nivel, escribió. Por eso es que encontramos diferentes estilos en la escritura. Ella concluye diciendo esto: las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el ser supremo e infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras.
y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Otro ejemplo muy claro es el caso de Elena de White. Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Elena de White se manifestó el don de profecía para los últimos tiempos en la Iglesia de Dios, que militará en el tiempo del fin. Elena de White solo estudió hasta el tercero de primaria, por lo tanto no era una persona con un nivel académico elevado o alto, aunque era una persona que leía muchísimo. Era una persona muy cultivada y muy culturizada. Su biblioteca constaba de más de 3.000 libros, pero si ustedes se dan cuenta, Elena de White toda su vida vivió rodeada de muchos editores. Uno de sus principales editores era Jaime White, su esposo, precisamente porque Jaime White sí era académico. De hecho, Jaime White era profesor. Y Jaime White editaba los escritos de Elena de White. Es decir, corregía los escritos de Elena de White. No en el pensamiento, porque el pensamiento estaba correcto. Elena de White escribía lo que Dios le transmitía. Pero ¿qué corregía Jaime White? La ortografía y la gramática, la puntuación en general. Porque eso no lo sabía Elena de White. Elena de White quizás no sabía dónde iba un punto, dónde iba una coma, dónde iba dos puntos, dónde iba punto y coma, etcétera. No lo sabía, pero Jaime White como académico sí lo sabía. Entonces Jaime White tomaba el texto que Dios le había inspirado o Dios le había revelado a Elena de White y corregía su gramática, corregía incluso la ortografía, pero nunca corregía el pensamiento, porque el pensamiento estaba correcto, porque el pensamiento y el contenido lo inspiró Dios. Solo coloco un ejemplo. Quizás Dios le estaba hablando de la vida, pero Elena de White, en el supuesto caso, en vez de que fuera inglés, fuera hispana, Elena de White en vez de escribir vida con BV, la escribió con B larga, con B de burro. Entonces, o con B de buey. Entonces, ¿qué hacía Jaime White? Le corregía la B de buey por BV o B pequeña, como solemos nosotros decir también. Eso era lo que hacía. Pero Elena de White escribía lo que Dios le transmitía. Ella escribía vida con B larga, pero escribía vida. Por poner solo un ejemplo, no estoy diciendo que ella hizo eso, pero es posible que haya tenido, de hecho la historia confirma que sí se le corregía ortografía y gramática, porque ella no sabía mucho de esto porque su capacidad intelectual no se lo permitía. Y eso mismo ocurrió con los apóstoles, con los discípulos. Muchos escribieron de forma muy fina, de forma muy correcta, académicamente hablando, porque la capacidad se los permitía, pero otros definitivamente no. Ahora, ¿por qué Dios estaba interesado en que sus palabras fueran escritas? Por dos cosas. Número uno, para que no se olvidaran a través del tiempo. Y número dos, para que su palabra no sufriera distorsión. Ahora, desarrollemos esos dos puntos de forma muy rápida. Vámonos a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fíjense, ¿por qué Dios se tomó escribir los mandamientos? Dios se los pudo haber dicho oralmente a Moisés. No debió tomarse el trabajo de escribirlo. Pero Dios quería confirmar dos cosas. O quería garantizar dos cosas. Número uno, que el ser humano no se olvidara de su ley. Nosotros tenemos una mente limitada, no lo podemos memorizar todo muchas veces, aunque hay gente que le gusta memorizar. Pero aunque memoricemos, hay cosas que se nos olvidan, hay cosas que se nos escapan. Entonces, frente a esa situación, el mejor mecanismo para recordar es la escritura. Si algo es escrito, nunca se olvida, porque cada vez que nosotros lo olvidemos por causa de nuestra memoria, lo podemos recordar yendo a la fuente donde se escribió. Dios quería garantizar eso, que la palabra de Dios permaneciera a través del tiempo. Por eso invitó al ser humano a que escribiera la palabra. Fíjense, es interesante que Dios escribió su ley en tablas de piedra. La acción del tiempo puede hacer que las palabras se borren de un pergamino o de un papel, pero jamás de una piedra. Dios lo que estaba enfatizando era el carácter eterno de su ley, el carácter siempre presente, siempre permanente de su ley. Es decir, que la palabra de Dios es presente continuo o presente progresivo. No tiene caducidad. La palabra de Dios permanece para siempre.
Podrá pasar cualquier otra cosa, pero los mandamientos, los 10 mandamientos van a permanecer porque fueron escritos en tablas de piedra que no son afectados por la acción del tiempo. Estaba enfatizando el carácter eterno y siempre permanente de su ley, de los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. Eso mismo ocurrió con la escritura en general. Dios quería garantizar que permaneciera a través del tiempo y de la historia y que su palabra escrita no sufriera distorsión. Por eso en Éxodo 14, 17 vemos que Dios le dice a Moisés, escribe esto en memoria en un libro para que la gente recuerde, para que sea una memoria de las personas. Por eso en Éxodo 24, 4 Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Por eso Josué en el capítulo 24, versículo 26, Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Josué escribió. Por eso Jeremías en el capítulo 30, versículo 2, Dios le dice, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Dios quería garantizar de que su palabra permaneciera y que no sufriera distorsión. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos como el teléfono roto. No sé si ustedes han jugado en algún momento al teléfono roto, que cuando uno dice una palabra, luego se la dice al otro, la palabra sufre distorsión. Incluso no solamente sufre distorsión, sino que a veces cambiamos la palabra totalmente. Y cuando llega al final de la persona que está en el último puesto, la palabra llega totalmente diferente a la palabra original. Entonces, la palabra escrita garantiza de que la palabra no sea alterada oralmente, sino que se escriba tal y cual como se escribió originalmente. De hecho, los copistas, que son llamados masoretas, que son personas expertas en escribir, en escribir el texto de la Biblia tal cual y como está en los originales, o en las copias de los originales, cuentan el número de palabras. Porque si en el proceso de traducción o de reescritura de un texto falta una palabra o sobra una palabra, ellos vuelven a escribir el texto porque no está de acuerdo a la cantidad de palabras que tiene el texto original. Miren la exactitud con que los masoretas reescriben y escriben los textos. O los masoretas reescribían porque existieron en la antigüedad. Hoy día ya no existen más los masoretas. Bueno, por eso en Apocalipsis 1:11 el Señor Jesús le dice a Juan que escriba. En el 21:5 Juan escribe todo lo que él oyó y todo lo que vio. Incluso en Apocalipsis 22:18 y 19 Dios nos da la advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita a estas palabras del libro de esta profecía, que es toda la Biblia en su conjunto, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por esa razón, Dios estaba interesado en que sus palabras fueran escritas, porque quería garantizar la originalidad del pensamiento y quería garantizar de que el tiempo no incidiera en la palabra oral, sino que permaneciera a través de la escritura. Por esos dos motivos, Dios le dijo al profeta que escribiera su palabra y no solamente que la mantuviera en su pensamiento. Ahora fíjense ustedes, hay un paralelismo entre Cristo y la escritura. Y para introducirnos en este tópico, Elena de White lo sintetiza en un trocito del Conflicto de los Siglos. En la página 9 ella dice, los 10 mandamientos fueron enunciados por el mismo Dios y escritos con su propia mano. Su redacción es divina y no humana. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo,
quien era el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Se puede pues decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, así como el texto dice que Cristo, siendo el verbo, se hizo carne, la Biblia se le puede aplicar el mismo concepto. Siendo verbo, se hizo carne. Es decir, siendo el pensamiento de Dios, se tradujo al idioma humano para que la palabra de Dios cohabitara con la humanidad, así como Cristo cohabitó con la humanidad. Vamos a comprobar esto a través de unos textos bien interesantes de la Biblia que muestran un paralelismo entre Cristo y la Biblia y la santa palabra de Dios. Mire, por ejemplo, que Hebreos 4:12 dice acerca de la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En el Salmo 119:25 se dice que la palabra de Dios vivifica. Pero fíjense que en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, hablando acerca de ese verbo, dice que en ese verbo, que es Cristo Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. De hecho, Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: yo soy el pan de vida, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, hay un paralelismo entre la palabra de Dios, que es vida, y Cristo, que también se autoproclamaba como la vida. También encontramos otro paralelismo. Por ejemplo, en Juan el capítulo 17, versículo 17 se nos dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad absoluta. En el Salmo capítulo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, el énfasis es que la palabra de Dios es verdad. Juan capítulo 14, versículo 6 dice lo mismo acerca de Cristo Jesús. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De hecho, Cristo Jesús se autoproclamó como el camino. La palabra de Dios es el camino. Si nosotros nos damos cuenta, en la Biblia, el practicar la ley de Dios se les representa como el andar en el camino o caminar en el camino. Por esa razón, cuando leemos los salmos, encontramos la metáfora con que el salmista quería guardar los mandamientos, pero también quería andar en el camino de Dios. Es decir, andar en el camino de Dios a través de su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios también es el camino, así como Cristo es el camino. La palabra de Dios es vida, así como Cristo es vida. Y la palabra de Dios es verdad, así como Cristo es también la verdad. Por lo tanto, la Biblia, como Jesús, fueron concebidos de una forma sobrenatural. Ahí hay otro paralelismo. Es decir, de una forma milagrosa. Jesús fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, como lo acabamos de comprobar en el texto. En esta tierra Jesús era una manifestación de lo divino y lo humano. Recordemos, Jesús era plenamente divino, pero también era plenamente humano. Pues la Biblia es un libro divino y humano, porque es el resultado del trabajo del poder de Dios, del poder divino, en conjunto con el esfuerzo y la voluntad humana. El tiempo no condicionó a Cristo Jesús, pues Cristo trascendió al tiempo y al espacio, y con la Biblia también ocurrió lo mismo. La Biblia ha trascendido al tiempo y al espacio, y por esa razón la tenemos hoy. Y así como Cristo Jesús murió y resucitó, la Biblia fue asesinada muchas veces, pero con todo y eso volvió a resucitar, y por esa razón la tenemos hoy en nuestro medio. Cristo desarrolló su ministerio en un tiempo y en un espacio y en una cultura determinada. La Biblia también tuvo ese mismo desarrollo, tuvo un desarrollo muy similar. Cristo permanece para siempre. ¿Cuántos dudan de que Cristo permanece para siempre? Él dice en Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él permanece para siempre. Pues la palabra de Dios permanece, ¿qué cosa? Para siempre también. Así que hay un paralelismo bien estrecho, bien
bien interesante entre la Biblia y Cristo Jesús. Ahora, hablemos del último tópico. Ya el tiempo se nos fue, pero creo que todavía tenemos el tiempo suficiente para desarrollar el último tópico, que es la interpretación de la Escritura a partir de la fe. Y esto es la conclusión de lo que veníamos hablando inicialmente. La Biblia es la palabra de Dios. No es solo literatura, no es solo historia, no es solo poesía, no son solo diferentes estilos literarios. Más que eso, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es todo eso anterior, pero más que eso y por encima de todo eso, la Biblia no solamente es vana literatura, sino que es palabra fiel de Dios. Ahora, al ser palabra de Dios, su origen es divino y su naturaleza es espiritual. Por lo tanto, no podemos acercarnos a la Biblia en su estudio, en su análisis y en su comprensión como nos acercamos a cualquier obra literaria común y corriente que haya producido la humanidad. Porque las obras literarias que produjo la humanidad no son espirituales, son literarias, meramente y netamente literarias, se reducen solo a la literatura. No hay brizna de inspiración divina en ningún escrito producido por la literatura humana. Pero la palabra de Dios, aparte de ser literatura humana y universal, también es palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a ella para estudiarla, para analizarla y para comprenderla, tenemos que hacerlo partiendo del principio de algo que se llama fe. Porque a partir de la fe es como vamos a poder entender el contenido espiritual de la Escritura. Voy a leer dos textos que resumen esto que yo acabo de decir. Vamos a Hebreos el capítulo 11, versículo 3 y leemos luego el versículo 6. Mire qué interesante. Está hablando aquí, se presume que el autor de Hebreos es el apóstol Pablo. Por la fe entendemos haber sido por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero fíjense que Pablo está diciendo allí por la fe, no por la lógica humana. Porque a la lógica humana le cuesta entender que el universo fue creado por Dios. Eso le cuesta entender a la lógica humana. Si no, no existieran las diferentes teorías del origen del universo. ¿Ok? Porque humanamente no cabe en nuestra mente como un Dios siempre ha existido, que nunca fue creado, que siempre ha sido presente continuo, ha creado el universo. Es decir, el universo tiene su causa en un ser superior y que hay alguien que se llama Dios que está por encima del tiempo, del espacio y de la materia, y que Él creó tiempo, espacio y materia en un mismo instante de tiempo, y todo esto interactuando conjuntamente forman lo que nosotros llamamos realidad. Pero eso solo lo pudo hacer Dios. Pero lógicamente, desde el punto de vista humano, meramente humano, no podemos entender eso. Por lo tanto, al acercarnos a ese concepto, lo hacemos partiendo del principio de la fe. Y la fe me ayuda a mí a aceptar lo que no entiendo, pero a creerlo, porque sabemos que Dios es todopoderoso. Y que aunque no entendamos el misterio que rodea a Dios en general, de cómo hizo todas las cosas y de quién es Él en su naturaleza, aunque no lo podamos entender cabalmente, tenemos un opaco reflejo de lo que es Dios aquí en la Biblia, pero esta no nos está diciendo todo acerca de Dios. Porque nuestro lenguaje humano no alcanza a describir quién es Dios y de cómo hizo todas las cosas. Entonces nos acercamos a esta temática a través de la fe. Y creemos que Dios sí pudo hacer el universo y que lo pudo crear a partir de la nada. Y dice, el texto concluye diciendo, de modo que lo que fue, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Fíjense qué interesante. La Biblia da por sentado la existencia de un Dios y da por sentado que de Dios
vienen todas las cosas, que Dios creó todo el universo, y cuando nos acercamos a la Biblia con fe, no necesitamos andarle buscando una quinta pata al gato. Todos nuestros problemas están solucionados con la Biblia. Todos. Decía un amigo mío que era ateo. Hoy día ya no es más ateo, pero cuando él era ateo decía, yo admiro a los cristianos porque tienen todo el panorama, lo tienen resuelto. Tienen toda la vida resuelto. Y él decía así, pero en forma muy presuntuosa y sarcástica. ¿De dónde venimos? De Dios. Ya, eso lo tienen resuelto. ¿Para dónde vamos? Para Dios. Ya, eso lo tienen resuelto. ¿Por qué pasó esto? Por Dios. ¿De dónde ocurrió esto? En Dios. Es decir, yo admiro a los cristianos porque ellos no se fatigan con dudas metodológicas. Ellos tienen toda la ecuación resuelta. Y todavía la humanidad está tratando de buscar una ecuación general que explique el origen del universo y cómo funciona el universo. Yo siempre digo, van a pasar toda la vida buscando esa ecuación que nunca la van a encontrar, porque esa ecuación está aquí en la Escritura y esa ecuación es Dios. En Dios el universo tiene sentido. Por eso cuando nos acercamos a la Escritura lo tenemos que hacer partiendo del principio de la fe. Lo que decíamos al principio, hay cosas en la Escritura que no pueden ser explicadas. El hecho de que Cristo caminó sobre las aguas, eso no puede ser explicado desde la lógica humana, porque no tiene sentido. No tiene ningún sentido partiendo del principio humano. Que Jesús conocía el corazón del hombre. Jesús conocía el pensamiento del hombre. Eso no tiene lógica humana. Por esa razón creemos a través de la fe y estudiamos el texto a través de la fe. ¿Por qué? Porque es un texto de origen divino y es de naturaleza espiritual. Y solo las personas espirituales pueden entender ese texto. Mire cómo dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que hacerlo a través de la fe, porque Dios es espiritual y su palabra es de naturaleza espiritual. Eso significa que es espiritual, que hay cosas que están por encima de la lógica humana. Eso significa que es espiritual. Por eso decía el texto en 1 de Corintios, el hombre carnal no puede entender las cosas del espíritu, porque para él le son locuras. Y solo a partir de lo espíritu se pueden entender las cosas de forma espiritual. Hay un hombre, la verdad es que era un gran teólogo muy famoso alemán, doctor en teología, llamado Robert Bullmann. Quizás algunos de ustedes han escuchado de ese hombre. Ese hombre proponía una locura, y digo que es locura porque proponía lo siguiente: proponía la desmitologización de la Escritura. Porque él decía, ¿cómo es posible que uno va a alcanzar a los científicos, a la gente que está cultivada intelectualmente, que es más avanzada que cualquier persona del común denominador de la sociedad común? ¿Cómo podemos alcanzar a esa gente yéndoles a contar que a Jonás se lo tragó un pez? Y que vivió en el pez 3 días en el fondo del mar, y que al tercer día el pez lo vomitó a la orilla de la playa. Él decía eso. Entonces proponía la desmitologización, porque hay cosas que parecen mito en la Escritura, hay cosas que parecen fantasiosas en la Escritura, que tienen un tinte inverosímil. Entonces todo eso hay que cercenarlo de la Escritura, porque con eso no se pueden alcanzar a las personas. Y él proponía eso. Ahora, él proponía eso basado en un estudio literal de la Escritura y no en un estudio basado o partiendo desde el principio neta y solamente espiritual. Por eso es bien importante abordar el texto a partir de la fe a través del Espíritu de Dios. Quiero concluir con un texto que está en Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice aquí, pero el que duda sobre lo que come es condenado. No vamos a hablar de la comida, sino que el énfasis es en una expresión que hay aquí, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso el cristiano, dice la palabra de Dios, vivirá por la fe.
Y el estudio de la palabra de Dios se tiene que abordar a partir del principio de la fe. Porque solo la persona que es espiritual discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga en gran manera.